Capítulo 13. La ley suprema en la vida. Si le preguntaras a Ataque Kakashi qué pensaba que era la otra vida, la sociedad de almas sería la respuesta más lejana de su mente. El hombre de cabello plateado nunca pensó realmente en lo que era la otra vida antes, pero tan pronto como estuvo en el suelo muriendo, se vio obligado a pensar en lo que sucedería después de su muerte. No esperaba un hombre joven en un traje negro, de apenas 17 años, a presentarse ante su espíritu y el uso de una espada que le enviara a la otra vida. ¿Cuál era su nombre? De nuevo, Masaru. En cualquier caso, ese chico Shinigami lo había enviado a la sociedad de almas, que resultó no ser nada como el paraíso escrito en todos los textos religiosos. Sin embargo, el hombre había pasado poco tiempo en Rukongai, ya que rápidamente se dio cuenta de que tenía hambre, un rasgo que no debería existir dentro de la sociedad de almas. Un Shinigami local que visitaba su distrito natal le explicó que el hambre era una señal de un Reiatsu fuerte, y que aquellos que lo poseían tenían el potencial de convertirse en Shinigami. El Seireitei abrió un mundo completamente nuevo para el ex ninja. El breve curso intensivo que le dio Masaru no fue lo suficientemente cerca para darle una amplia comprensión del mundo, pero cuando solicitó inscribirse en la Academia Shinigami, todo cambió. Terminó la Academia Shinigami en 2 años, siendo un genio natural en este campo de trabajo al igual que cuando estaba vivo. Aprendió muchas cosas diferentes, todo sobre los Oyous, las espadas de los Shinigami que se llamaban Zanpakutou y de la sociedad de almas misma. Ingresó en el siempre prestigioso Gotei 13 inmediatamente después de graduarse, en la 5ª división. Era apropiado, por supuesto, Shinigami en la 5ª división siempre fue conocido por su uso en Kidou, y Kakashi se había tomado a Kidou como lo había hecho con Ninjutsu. Probó por primera vez un Oyou poco después y, francamente, le había disgustado. Esas bestias usaron todo lo que tenían a su disposición para conseguir su comida, y Kakashi se quedó con una desagradable cicatriz como recordatorio de su primera batalla en el más allá. Abrió su Shikai en un tiempo récord, y debido a eso, ascendió directamente al 8º asiento de su división dentro de los 6 meses de ser parte del Gotei 13. Ser un oficial sentado fue una experiencia completamente nueva para él, ya que ahora tuvo la oportunidad de interactuar con los rangos más altos con los que nunca antes había interactuado. Y uno de esos individuos, fue un gran shock para él. Escena retrospectiva, ¿Kakashi? Cuestionó una voz, su tono sonaba ligeramente sorprendido. Era el primer día de Kakashi como 8º asiento, y ya tenía que lidiar con más responsabilidades y deberes. Volvía de la oficina de la 5ª división, donde acababa de terminar de organizar los documentos que le había asignado el capitán. Kakashi estaba confundido por la repentina voz, y cuando se dio la vuelta para dirigirse a su dueño, su respiración se atascó en su garganta, y luchó por formar una oración coherente para decirle a este individuo en particular. Incluso de pie con las mismas túnicas de Shinigami que todos los demás, el impacto del cabello rubio puntiagudo delató instantáneamente a este hombre. Namikaze Minato, el 4º Hokage de Konohagakure, se había convertido en Shinigami. Su mirada reflejó la mirada de sorpresa de Kakashi, aunque había un poco de felicidad en ella. Ese sensei, tartamudeó Kakashi. Las emociones del hombre de cabello plateado fueron un torbellino de cambio. Desde su muerte, había esperado fervientemente que sus viejos camaradas y seres queridos muertos estuvieran en algún lugar de la sociedad de almas, y había esperado reunirse con al menos uno de ellos a toda costa. Pero, debido a la vasta extensión de la sociedad de almas, no creía que alguna vez se encontraría con una tan pronto, o que habría alguien que se hubiera convertido en Shinigami. La respiración de Kakashi se aceleró, y aumentó aún más cuando Minato, su antiguo alumno, lo abrazó con un solo brazo, lo que significa que él era real. ¿Ese sensei, también eres un Shinigami? Preguntó. Le devolvió el abrazo con el suyo, consolidando el vínculo que los dos hombres tuvieron una vez. Minato soltó a Kakashi, le sonrió desde el brazo de distancia. Sí, he estado aquí desde que morí 19 años. El Shinigami vio un gran potencial en mí, y completé mi tiempo en la academia en solo 1 año. He sido el 3er escaño en esta división durante los últimos 5 años. Nunca me ha emocionado tanto trabajar como oficial sentado para esta división. Pero, basta de mí, tendré que decirles a los demás que tú también eres un Shinigami.
Kakashi levantó las manos frente a él, en un gesto representativo de que esto era demasiado para él de una sola vez. Espera, hay otros de Konoha aquí. Minato se rió. Oh, sí. Todos están aquí. Tsunade, Jiraiya Sensei, el viejo, Rin. Todos somos un grupo muy unido aquí en el Seireitei. Pensé que tú también te convertirías en Shinigami, y Rin ha estado esperando pacientemente por tu llegada a la Sociedad de Almas. Finalizar flashback, Kakashi sonrió al recordar ese día, ya que había sido uno de los momentos más felices de su vida. Sus viejos camaradas, todos Shinigamis, y bastante talentosos en eso. Inmediatamente después de que terminaron su trabajo ese día, Minato lo había llevado inmediatamente a ver al resto de sus compañeros en la vida, y se sorprendió gratamente al ver que había bastantes de ellos. Su viejo sensei le explicó que debido a que eran ex-shinobi y tenían al menos algo de experiencia en el uso de un tipo de energía espiritual, era mucho más probable que se convirtieran en Shinigami que en un humano normal. Sin embargo, para su temor, ninguno de sus camaradas más jóvenes estaba presente en el grupo. Eso significaba una de dos cosas, o que todavía estaban vivos, que era lo que esperaba, o que fueron asesinados junto con la caída de Konoha, y simplemente nunca se habían reunido con ellos. Le había hecho saber sus preocupaciones a su antiguo sensei, pero el hombre simplemente se rió. Kakashi suspiró, estaba seguro de que su hijo todavía estaba vivo, tal vez incluso liderando a Konoha como el próximo Hokage. No lo sabía, ninguno de ellos no había vuelto a Konoha en aproximadamente un año, aunque sabían que estaba de nuevo en pie. Le había vuelto a presentar a todos los camaradas que no había visto en años, y cómo les estaba yendo desde su muerte. Su antiguo compañero de equipo, Rin, estaba allí y fue la primera persona a la que visitó. Murió a la tierna edad de 18 años, pero a pesar de tener un período de tiempo relativamente corto en su haber, aterrizó en el cuarto asiento de la 3 División. Dos de los 3 Sannin también estaban aquí, y afortunadamente fueron los dos los que en realidad eran personas decentes, a veces. Jiraiya terminó la academia en 2 años y recientemente fue ascendido al 7º asiento de la 9ª División. Tsunade se destacó por su destreza en el campo de la medicina y fue seleccionada como la 6ª plaza de la 4ª división. El Sandaime se colocó en la división más prestigiosa de todas y rápidamente cayó bajo el favor de Yamamoto para convertirse en el 4º asiento de la 1ª división. Por último, estaba Uzumaki Kushina, quien probablemente formó el mejor equipo de marido y mujer de todo Seireitei. Ascendió al 3er puesto en la 3ª división, siendo del mismo rango que su esposo. Kakashi sonrió, los tiempos eran buenos. Se suponía que se reuniría con todos sus camaradas pronto, ya que habían formado su propia asociación Shinigami, pero primero se suponía que debía conocer a su sensei profesionalmente ahora mismo. Abrió la puerta corrediza del cuartel de la 5ª división, sabiendo que allí era donde se suponía que sensei lo encontraría. Kakashi reprimió una risa al entrar. Minato estaba sentado en un escritorio con una pila gigante de papeles frente a él y una mirada molesta en su rostro. Incluso en la muerte, parecía que un Hokage nunca podría derrotar a su enemigo jurado, el papeleo. El rostro de Minato se iluminó cuando escuchó a Kakashi entrar en la habitación, ansioso por alejarse de todo el papeleo. Kakashi lo saludó cálidamente, como lo hacía de forma regular, y Minato se levantó de su silla para dirigirse a él. Buenas tardes, Sensei, buenas tardes a ti también, Kakashi. Tengo buenas noticias para ti. Hirako Fukutaicho ha presentado eso a la Central 46, y ambos tenemos una cita con ellos a la que él personalmente nos acompañará. Minato dijo, una amplia y vertiginosa sonrisa se mostró en su rostro. Los ojos de Kakashi se agrandaron sustancialmente, antes de sonreír con su patentada sonrisa. Realmente lo han considerado. Sabía que el capitán nunca nos defraudaría. Si podemos lograr que los 46 centrales estén de acuerdo con esto, imagínense lo bueno que se hará en el futuro. Esto podría significar un punto de inflexión tanto para los humanos mundo y el Seireitei. Exclamó Kakashi. Minato estuvo de acuerdo con él con fluidez, pero su rostro adoptó una mirada más seria. La cita es mañana por la tarde a las 4 en punto. Tenemos que vestirnos con nuestras mejores túnicas y dar un discurso tan bueno que no podrán negarse. Solo tenemos una oportunidad para este Kakashi. El Central 46 ganó, no aceptes lo mismo 2 veces.
Kakashi asintió, sus viejos instintos profesionales se activaron rápidamente. Hirako Fukutaichou será alertado de la hora en que nos quieren allí a través de Edge Butterfly. Debemos estar en las cercanías para que pueda encontrarnos. Dijo Minato, mientras miraba a dos Shinigamis no clasificados que pasaban junto a él, probablemente habiendo terminado con el trabajo del día. Kakashi abandonó el cuartel ese día nervioso, suplicando a los 46 centrales que abrieran sus corazones y aceptaran su nueva propuesta. Hirako Shinji era un joven Shinigami, del que nunca se supo que escuchara a la autoridad. Dicho esto, incluso él no podía negar que el Central 46 era la ley suprema del país. Si había algo que hacer en la sociedad de almas, lo más probable era que fuera obra de ese infalible sistema judicial. Entonces, cuando esos dos subordinados suyos le trajeron esa loca propuesta suya, Shinji supo que la única forma en que iba a pasar era si los 46 Central tomaban medidas al respecto. Incluso Sou Taichou no pudo aprobar una sentencia como esa. Sin embargo, tenía que admitir que no era mala idea. Sería una lástima que no pasara, con el fin de asegurar a los futuros miembros del GOTE 13. Pero, Shinji sabía que no sería tan fácil. El Central 46 estaba formado por viejos tontos testarudos, orgullosos de las viejas costumbres estancadas del Seireitei, y no estaban dispuestos a escuchar nada que pudiera cambiar esas cosas. La gente solía decir que el Central 46 era judicial, pero Shinji no lo veía honestamente. Una vez que una persona es acusada de un delito, la Central 46 la juzga con tal prejuicio y dureza que nunca ha habido una sentencia de no culpabilidad en la historia de todo el establecimiento. Gracias a Dios, no fueron tan duros a la hora de aprobar una ley. Lo cual, por cierto, el Central 46 ni siquiera debería estar haciendo en primer lugar, considerando que no se supone que sea un cuerpo legislativo. Pero, si así tiene que ser, que así sea. A las 2 en punto, la mariposa del infierno que indica su convocatoria ya debería haber estado aquí. Shinji se acercó a su escritorio y se sentó en silencio. Deseó poder estar escuchando algo de esa nueva música elegante que era popular en el mundo real en este momento. ¿Cuál es el nombre de esa nueva música otra vez? Creo que se llama barroco algo, murmuró Shinji distraídamente. Se frotó la parte posterior de la cabeza y ni siquiera notó que la mariposa del infierno volaba directamente hacia su ventana. Gritó y se cayó de su silla violentamente, cuando abrió los ojos y vio la mariposa negra como la boca del lobo a centímetros de su cara. El vicecapitán gimió con fuerza, mientras luchaba por ponerse de pie para atrapar al insecto volador. Bla, 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 pensó Shinji, mientras la mariposa del infierno transmitía su cita, y cómo deberían sentirse honrados de estar en presencia de los 46 centrales. No tuvo que ir muy lejos para encontrar a Minato y Kakashi, ya que ellos ya habían anticipado esto y ya estaban esperando las noticias en la habitación de al lado, esperando conocer la ley suprema del país. El complejo subterráneo del Central 46 enfatizó mucho el enfoque casi paranoico que tenía el sistema para la restricción. La parte superior del edificio estaba sobre el suelo, rodeada por un gran foso con una sola entrada clave al complejo. Pero, la parte de la superficie no contenía nada más que el vestíbulo. Los jueces y los sabios incluso viven bajo tierra, yendo a trabajar todos los días en su salón de actos. Se desconoce cuándo fue la última vez que vieron la luz. Shinji había recogido a los dos ex-shinobi, guiándolos a través de las puertas del área restringida hacia la vivienda principal de los jueces. Incluso él estaba nervioso, ya que solían ser los capitanes los que interactuaban con el Central 46, y ahí estaba él, un vicecapitán, haciéndose cargo de todo el trabajo. Shinji lideró la carga hacia la asamblea, la insignia de vicecapitán brillando con orgullo en su brazo derecho para mostrarla a cualquiera que se cruzara en su camino. No fue el único que se vistió para la ocasión. Tanto Minato como Kakashi se habían vestido con sus mejores uniformes y habían logrado hacer algo con su rebelde cabello. Kakashi también perdió la mascarilla, y fue la primera vez que Shinji vio su rostro. La luz se atenuó cuando los tres se abrieron paso bajo tierra, y cuando finalmente entraron al salón de actos principal, vieron las 46 siluetas veladas enormemente por la oscuridad.
Era como si fueran deidades desconocidas enviadas a la Tierra para juzgar, y nunca pudieran revelar sus rostros a nadie, ya que sería demasiado para los mortales. Siéntate, tronó una voz desde la parte más alta de la sala, un gran eco que lo hacía parecer mucho más intimidante de lo que realmente era. Los tres Shinigami obedecieron respetuosamente, inclinándose ante sus superiores mientras tomaban asiento en los bancos en el nivel más bajo del piso. Los 46 hombres y mujeres los rodearon por todos lados, haciéndolos sentir como si estuvieran siendo juzgados en lugar de proponer una ley. Esto fue todo, pensó Kakashi. Estas personas tienen el poder supremo sobre toda la sociedad de almas. Este sistema oligárquico de una sola rama era la única forma de conseguir que algo se aprobara como ley. Esta entidad política podría hacer o romper leyes, sin nada que equilibre su poder. Se oyó un revuelo de papeles directamente delante del trío, donde los 6 reyes magos habían tomado el control de toda la cita. Todos hemos leído la propuesta de esta ley, pero creo que debería explicar con todo detalle por qué cree que deberíamos aprobarla. Lo que está sugiriendo podría costar bastante mano de obra para seguir adelante, además de todo el costo de la tecnología avanzada. Minato estaba completamente preparado para que sucediera algo así, dando un discurso a pesar de que el documento explicaba toda la propuesta. Se levantó de su asiento, tomando más iniciativa para hablar que Kakashi. El razonamiento detrás de esto es simple. Puede que no lo sepas, pero Kakashi y yo somos de esa aldea que se menciona en el periódico. Y no somos los únicos que vinimos de allí. Desde que nuestro continente ha estado avanzando, más y más ex-shinobi han sido admitidos en las filas de Shinigami. Minato hizo una pausa en su discurso por un momento, y escuchó un leve murmullo proveniente del grupo de jueces. ¿Cuál es tu punto?, preguntó el mismo sabio que les habló antes. Me inclino a creer que los ex-shinobi están mucho más inclinados a tener un Rei-Ryoku adecuado para convertirse en Shinigami que los humanos normales. Si no me creen, todos en nuestra asociación nos hemos convertido en oficiales sentados en el lapso de unos 20 años. Sin embargo, desde que los Oyous descubrieron nuestro pequeño continente, debido a nuestra genética superior, nuestra aldea será mucho más propensa a ser objeto del ataque de los Oyou. Hemos logrado evitar esto antes debido a nuestro relativo anonimato, pero recientemente escuché de un ataque de Oyou hace 3 años que mató a 12 humanos y 2 Shinigamis. Más murmullos. Lo que estamos proponiendo es más protección para la aldea de Konohagakure no Sato. A pesar de nuestras muertes, la voluntad de fuego todavía arde fuerte dentro de nosotros, y no permitiremos que nuestra amada aldea sea destruida a manos de Oyous. Que se envíen más Shinigamis en espera a la aldea y que la protejan a toda costa para garantizar su supervivencia y los futuros miembros de los 13 Gotei. ¿Te das cuenta de que quieres que demos un trato desigual a los humanos y que coloquemos a Shinigami en tu aldea cuando puedan estar en otro lugar protegiendo otra ciudad o aldea? Esta frase hizo que los 3 Shinigamis dieran un vuelco. No esperaban que el Central 46 dijera algo así, pero podría remediarse fácilmente. No somos tan egoístas. Queremos que nuestra aldea esté segura, pero no queremos privar a otras personas de protección si eso significa que nuestra aldea estará a salvo. Si no supiéramos que vendrían más Shinigamis fuera de Konoha, no hubiéramos propuesto esta idea en primer lugar. Minato levantó la voz. Se escuchó un leve zumbido desde los escritorios de los jueces. Si lo que dices es cierto, entonces esa única alma asesinada por un Oyou podría haber sido un capitán. Pero, no vamos a aprobar esta ley todavía. Necesitaremos una prueba firme de tu teoría antes. Tomamos medidas al respecto. Debes mostrarnos que realmente hay una mayor probabilidad de convertirse en un Shinigami si uno fue un Shinobi en la vida. Desafortunadamente, desde un cierto incidente, no podemos usar nuestro instituto científico para esto. A la 4ª división a través de Edge Butterfly para realizar algunas pruebas en su asociación, una firme burbuja de felicidad se elevó en los estómagos de Minato y Kakashi, y ambos sonrieron alegremente a los jueces. Shinji, por otro lado, simplemente se sentó en silencio en el escritorio, observando el proceso sin hacer ningún juicio al respecto. Pero, tan pronto como la corte tomó esa decisión, el vicecapitán se levantó del escritorio, y con una rápida reverencia a sus superiores, salió por la puerta sin pensarlo 2 veces.
Si había una persona que Minato pensó que lo estaría esperando fuera del complejo central 46, tendría que ser su esposa, Uzumaki Kushina. Entonces, a pesar de que medio esperaba que ella estuviera sentada pacientemente en el costado de la pared, la abrazó cálidamente como si nunca hubiera pensado en eso. Dado que los dos habían muerto juntos, la pareja tuvo la suerte de recibir su consuelo al mismo tiempo, así como de vivir juntos el más allá. Pero los días que pasaron sin que su hijo creciera fueron realmente dolorosos. La propia Kushina nunca pareció olvidar que probablemente estarían separados para siempre, y cuando Minato le contó su teoría, su rostro se iluminó como nunca antes lo había visto, sabiendo que cuando Naruto se convirtiera en Shinigami finalmente se reunirían. Minato sonrió suavemente ante eso. Así es, cuando llegó aquí, su hijo llegaría eventualmente a la Sociedad de Almas, y cuando lo hizo, tanto él como Kushina tenían fe en que él sería el mejor Shinigami que jamás habían visto. Kushina, gritó el pelirrojo mientras la abrazó cálidamente. Incluso muerta, Uzumaki Kushina parecía como si apenas hubiera cambiado. Estaba vestida con el atuendo negro estándar de Shinigami que todos usaban, aunque a diferencia de muchos otros, parecía como si no hubiera envejecido un día desde su muerte. Su ridículo cabello largo y rojo todavía le llegaba hasta las rodillas, y lo dejó largo y visible, a pesar de que lo ató en una cola de caballo súper larga antes del combate. La mujer se rió, sabiendo que un abrazo tan cálido significaba buenas noticias. Antes de que Minato la soltara, ella agarró su cuello y atrajo al sorprendido Minato para darle un largo y casto beso. Minato no se defendió, de repente prefirió el comportamiento. Entonces, cuéntame las buenas noticias, dijo con entusiasmo cuando la pareja casada finalmente se separó. Minato le sonrió casualmente. El Central 46 se ha abierto a nuestra propuesta mucho más fácil de lo que esperábamos. Lo único que tenemos que hacer es demostrar que los ex Shinobi tienen un mayor Reiryoku que la gente normal. Han enviado una Edge Butterfly a la 4ª división para correr algunas pruebas a los miembros de nuestra asociación. La sonrisa de Kushina se atenuó levemente ante esas palabras, pero no podía negar que las cosas siempre trabajaban a su favor. Los demás están esperando escuchar sobre esta gran propuesta que tú y Kakashi han encubierto. Les prometiste que les dirías tan pronto como termines tu reunión. Vas a decirles que tienen que pasar por un montón de pruebas médicas también, dijo, algo de severidad entrando en su voz. Minato agitó las manos frente a su rostro. No se preocupen, les diré. Quería que esto fuera una sorpresa, pero de alguna manera creo que todos nos haremos pruebas médicas para poner un freno. Kushina lo miró juguetonamente. ¿Cuál fue tu primera pista?, preguntó sarcásticamente. Minato pensó que el grupo tomó la noticia sorprendentemente bien, antes de que todos fueran y lo golpearan por hacerles pruebas médicas. Pero, sin embargo, lo cumplieron, ya que la propuesta era un trato demasiado agradable para que la dejaran pasar. Desde que murieron, todos y cada uno de ellos tuvieron que aguantar pensar si la aldea era segura o no. Fue una experiencia agravante, por decirlo menos, pero ahora no tendrían que aguantar más eso. Por supuesto, ahora aquí estaban afuera en la sala de espera de la 4ª división, todos enviando una mirada de muerte en su dirección. Kushina fue la única que no terminó de probarse, y todas las demás tenían marcas para demostrar que ya lo habían hecho. Minato se rió nerviosamente, lo que a su vez hizo que la atmósfera se volviera aún más tensa. El hombre se levantó de su silla, antes de alejarse de la tensa atmósfera para ir a ver al Shinigami de la 4ª división terminar su trabajo. Tocó una parte de su brazo, sintiendo un ligero recorrido a través de él. Ahí fue donde los médicos tomaron una muestra de Reiatsu para analizar, pero no fue tan simple averiguar si eran genéticamente superiores. Escuchó un leve zumbido de una operación en curso, y Minato esperaba que no viniera de la habitación de su amada esposa. Pero, para su alivio, el médico estaba terminando en su habitación. El médico especialista acababa de insertar un otoscopio en el oído derecho de su esposa justo cuando él había entrado en la habitación. Parece todo claro, murmuró el doctor mientras miraba por el canal auditivo de Kushina. Minato no sabía si estaba hablando de la propuesta o del canal auditivo de su esposa. Pero, en cualquier caso, el médico siempre terminaba con un pequeño chequeo, lo que significaba que Kushina estaba casi lista para irse.
El médico Shinigami se quitó los guantes una vez que terminó con algunas cosas más, y luego se volvió para dirigirse a Minato. ¿Tú eres quien propuso ese plan, no es el tercer asiento Namikaze? Preguntó retóricamente. Bueno, ahora que parece que la gente haga tener una disposición para convertirse en Shinigami, pero vamos a tener que realizar algunas pruebas en su Reiryoku y sangre para probarlo. Vamos a enviar los resultados a la Central 46 en alrededor de un tiempo de la semana, así que debería tener noticias de ellos pronto. Explicó el médico. Tanto Minato como Kushina sonrieron alegremente. Gracias, muchas gracias. Agradeció Minato de todo corazón. El médico se rió levemente de sus actitudes. No, gracias. Por asegurar futuros miembros del GOTEI 13. Tu asociación merece los grandes elogios que recibe de los superiores, el tercer asiento Namikaze. Tienes un buen Shinigami allí, eso es seguro. Tanto Minato como Kushina dejaron el consultorio del médico ese día, sintiéndose más animados y felices de lo que se habían sentido en años. 6 días después, los sabios de la Central 46 observaron los resultados de las pruebas tan pronto como fueron enviados por la cuarta división. Frente a ellos había 2 juegos de papeles. Una fue la propuesta preliminar original de la ley que fue enviada por los de la quinta división. El segundo fue el borrador final de la ley que el Central 46 pasó elaborando, lo único necesario ahora era su sello de aprobación. Minato y Kakashi fueron llamados a su cuartel general para verlos dar su decisión final sobre el asunto. El sabio líder miró los resultados hasta el último detalle, estudiando la muestra de Reiryoku del Shinigami normal frente a la muestra de Reiryoku de Shinigami de Konoha. El informe de la cuarta división duró alrededor de 5 páginas, y todas se estaban pasando alrededor de la mesa de los 6 sabios. Los otros 5 reyes magos miraron su cabeza, quien estaba escaneando cautelosamente la última página con una expresión pensativa en su rostro. La tensión en el aire era sofocante para el ex ninja de Konoha de abajo, y sus estómagos se contrajeron cuando los 6 reyes magos comenzaron a susurrar entre sí en grupo. La propuesta, por supuesto, tenía un alto precio. Minato se dio cuenta de eso mientras la escribía. No querían parecer demasiado importantes, pero tanto él como Kakashi solicitaron que se enviara un capitán a la Sociedad de Almas en caso de un Oyoru increíblemente fuerte. Después de un momento de silencio, donde incluso los 40 jueces se volvieron para mirarlos, el grupo finalmente se separó. El sabio se aclaró la garganta y agarró uno de los 2 sellos que sellaron el destino de una ley. Por el poder que me han otorgado todos los Seireitei, y por el poder que me han otorgado los 40 jueces y 6 sabios que se sientan aquí hoy, la autoridad suprema de la Sociedad de Almas, la Central 46, declara por la presente esta ley aprobado. Para cimentar su punto, el sabio sacó el sello del documento, estampando un enorme kanji rojo para aprobado en todo el anverso del papel. Minato sintió una flor de felicidad emerger dentro de su estómago, antes de reír incrédulo. Se sentó de su silla y fue a darle una palmada en el respaldo a Kakashi, quien parecía estar tan aturdido como él. Los 46 miembros de la corte los vieron festejar con rostros estoicos, decidiendo no obstaculizar su momento de felicidad. El pueblo de Konohagakure estaba ahora completamente bajo la protección de los GOTEI 13, Naruto tardó un poco en salir de la inconsciencia y regresar al mundo real. De alguna manera, no había sido atacado por un Oyoru que pasaba en busca de una comida, y supuso que eso en sí mismo era un regalo del cielo. El herido Oyoru se puso de pie, sintiéndose un poco delirante e hinchado. Si dicho Oyoru de hecho pasó por aquí, entonces no estaría en condiciones de luchar contra ellos a menos que fueran de un tipo débil de Oyoru. Aún así, Naruto se preguntó cómo sobrevivió a su encuentro con Baragan. No sabía mucho sobre el viejo rey, pero sabía lo suficiente sobre él para darse cuenta de que Baragan no era de los que se apiadan de nadie. Naruto, mareado, miró hacia atrás al gran palacio por última vez. No había forma de que volviera allí ahora, al menos antes de obtener el poder necesario para desafiar a Baragan. Pensando en retrospectiva, su objetivo original al venir a las noches era que quería adquirir la capacidad necesaria para enfrentarse a los Shinigamis. Pero ahora se dio cuenta de que no estaba siendo más que un tonto ingenuo. Su pequeña excursión le había costado 3 años de su vida, que fácilmente podría haber pasado destruyendo Konoha.
Y, pensando en eso ahora, realmente había perdido de vista su sueño durante los últimos años. Quizás fue por ser un Oyou y necesitar satisfacer sus necesidades naturales. Naruto no lo sabía, pero ahora se dio cuenta de que no necesitaba un ejército para acabar con Konoha. Probablemente había shinigamis apostados allí, pero probablemente los tomaría ahora que era un Adjuchas. Antes de eso, le habían parecido tan fuertes que había pensado que necesitaría ayuda para derrotarlo, pero se dio cuenta de que no era cierto. En ese entonces, solo había sido un Oyou novato, y había ganado mucha fuerza desde entonces. Él tendría que volver a Konoha pronto, iría en contra de los Shinigami estaba estacionado allí, y destruir Konoha ahora, cuando él no podía hacer antes. Ya no tendría que escapar hasta aquí por una garganta. Pero primero, necesitaba recuperarse de sus heridas y encontrar un refugio adecuado para esconderse de los muchos depredadores de Hueco Mundo. Se maldijo a sí mismo en este momento por no tener una regeneración de Oyou avanzada, pero pensó que lo desarrollaría más adelante. El Shinigami podía esperar. Baragan podía esperar. Su propio reino podía esperar. Ahora era el momento de centrarse en Konoha, su objetivo original. Naruto cojeó hacia la oscuridad de Hueco Mundo, completamente decidido a tener éxito. El capítulo 13 ha terminado. Con una pequeña exposición sobre el próximo arco. También vimos algunos personajes muy esperados, que estoy seguro de que muchos de ustedes se han estado muriendo por ver aparecer desde el principio. Naruto se concentra en su objetivo original nuevamente, pero la trama se complica con las leyes de la sociedad de almas. Verás lo que sucede en el próximo par de capítulos de Amenaza. Por favor revisa y dime lo que piensas. Capítulo 14. Balikaz. La infinita extensión de Hueco Mundo estaba en silencio, y ni siquiera una suave brisa fluía a través de las despiadadas arenas del desierto. La luna perpetua colgaba sobre el mundo, su luz y gloria actuaban como una luz guía. Naruto pensó que se veía tan hermoso como siempre, pero tal vez el delirio lo estaba haciendo parecer de esa manera. A Naruto le dolían los huesos cada vez que daba un solo paso, y varias veces tenía que apoyarse en uno de los cuarzos. Demasiado caminar, y la bilis y la sangre se le subían a la garganta, y jadeaba con tanta fuerza que parecía un paciente médico que toma su último aliento en un hospital, pero, no había hospitales en Hueco Mundo, nada más que vasto, salvaje. Un Oyou herido podría ser aniquilado en segundos, ya que a los Oyou que vivían aquí nunca les importaba un bledo cómo era su condición. La arena blanca crujía bajo sus pies y Naruto miraba sus piernas. Notó que la armadura carmesí profunda que cubría toda su persona había cambiado a poco más que un rojo apagado. El material huesudo también se veía manchado, como si hubiera sangrado debajo de la armadura. Escuchó el rugido de un Oyou distante y notó que Hueco Mundo tenía una población excepcionalmente escasa hoy. Tal vez fue porque estaba cerca de las noches, un lugar que la mayoría de los Oyous tendían a evitar. Todavía no estaba fuera de peligro, ya que alrededor de una vasta circunferencia de las noches había varios puestos de avanzada y búnkeres subterráneos, sus piezas de mármol parecían poco más que ruinas dejadas en el paisaje, en lugar de distritos separados del cuerpo principal de las noches. Afortunadamente, el lado este de las noches, donde los Adjuchas se habían ido, estaba lleno de poco más que puestos de avanzada en ruinas y abandonados que tenían pocos centinelas estacionados allí. Los viejos ladrillos de piedra se habían caído de sus estructuras, y el mármol del búnker parecía viejo y agrietado. Mientras Naruto cojeaba por los lejanos confines de las noches, continuamente miraba por encima del hombro derecho, comprobando con cautela si alguien los seguía. Tanto para su alivio como para su decepción, lo siguiente nunca ocurrió cuando estuvo en las cercanías de las noches. Unos pocos Oyous débiles lo habían atacado durante su viaje, pero incluso en su estado herido pudo defenderse fácilmente. Alimentarse de Oyous tan débiles en este punto de su estilo de vida evolutivo no le otorgaría nada. Encontró una pequeña cueva en una serie de lechos rocosos, y al ser un pequeño hueco, los Adjuchas pudieron meterse en el refugio para evitar el fuerte viento y permitir que sus heridas se curaran. La cueva estaba mayormente fuera de la vista, por lo que estaba a salvo de los ataques de otros Oyous. Encontró la sección más suave de tierra en la cueva y se acurrucó para irse a dormir, a pesar de saber que no había otra necesidad que hacer que sus heridas se curaran más rápido.
Escuchar el viento mover la arena siempre lo calmaba y adormecía el dolor que sentía en ese momento. Simplemente permaneció allí durante más de una hora, escuchándolo subir y bajar en intensidad, y sin siquiera moverse de ese lugar, antes de finalmente quedarse dormido. Oigan, miren esto chicos. Había un pequeño adjuchas que pensó que estaría bien dormir aquí en medio de hueco mundo. No creo que conozca los peligros de descansar en este lugar. Llegó un Olou odioso, su voz teñida de júbilo incrédulo. Especialmente desde que estamos aquí, añadió con arrogancia. Este es nuestro golpe de suerte, entonces. Las posibilidades de que podamos comernos a alguien como él son escasas o nulas. Comamos ahora, antes de que se levante. Todos podríamos dar un gran paso en nuestra línea evolutiva. Dijo otra voz, tan ansiosa y alegre como la primera. 4 Olous, siguiendo la estúpida risa de todos ellos, pensó Naruto, quien se despertó fácilmente de su sueño en el instante en que llegaron a 15 metros de su cueva. Vamos a comer, entonces. Daré un golpe fatal directamente a la máscara, y entonces todos podremos cavar. Dijo la primera voz. El gran Olou bronceado bajó su grueso y fornido puño directamente donde estaba la cabeza de Naruto. Una nube de polvo y arena se elevó dentro de la cueva, y la felicidad de los Olou se convirtió en confusión ya que todo lo que quedó después de que el polvo se despejó fue un pequeño cráter donde había impactado el puño del Olou bronceado. El primer Olou rugió cuando sintió un gran peso aferrarse a su espalda, tirando de él hacia abajo con una fuerza con la que no podía competir. Vio al zorro Olou, despierto y moviéndose como si nunca hubiera estado dormido, mirándolo maniáticamente tan pronto como lo movieron a una posición donde podía ver. Mucho gusto. Soy Uzumaki Naruto, y que sería realmente bastante groseros, si los hubiera venido aquí con la intención de perturbar mi sueño. Pero, ¿qué sería más allá de tales huecos finos como ustedes, ¿verdad? Preguntó Naruto, su rostro se torció en una expresión de puro odio. Los 3 Olous que lo rodeaban no hicieron nada, pero el que Naruto tenía como rehén asintió frenéticamente con la cabeza. Bueno, eso es genial, saber que no eres el tipo de Olous que haría tal cosa, empujó más fuerte al Olou, forzándolo a gruñir de dolor. Pero, resulta que tendría por lo tanto más respeto por usted si no te hubiera conocido por ser mentirosos, Naruto entre dientes con dureza, enterrando sus afiladas garras en la carne del hueco capturado. Encuentro que los Olous mentirosos están entre los seres más sabrosos que puedo probar, mintió, sabiendo que casi no había diferencia en el sabor. Y habrías vivido mucho más si no hubieras pensado en atacar a un adjuchas. Dormido o no, ese fue uno de los movimientos más idiotas que pudiste hacer. El Olou tartamudeó por una respuesta, pero Naruto entrecerró los ojos acusadoramente. Levantó una de sus patas delanteras, asegurándose de mantener la otra sujeta al Olou. La lamentable vida del Olou pasó ante sus ojos mientras veía las potentes garras negras impulsarse hacia él a un ritmo con el que no se sentía muy cómodo. Gorgoteó cuando las garras penetraron en su robusta piel, y un fluido vital rojo brotó de su yugular a torrentes. Naruto había ido a matar limpiamente esta vez, pero eso no hizo que la acción fuera menos agonizante para él. Los compañeros del Olou se quedaron mirando mudos mientras el espectáculo se desarrollaba, pero uno de ellos encontró su garganta cortada pocos segundos después de que su amigo murió. El zorro adjuchas apareció junto a él tan rápido como un borrón. Una pausa, y luego otro ruido sordo cuando el cadáver del Olou cayó al suelo directamente después del primero. Los 2 Olous vivos restantes finalmente pudieron recuperar la compostura, pero tan pronto como estuvieron preparados para lanzar un ataque, Naruto usó su fuerza superior para enviar sus cabezas volando limpiamente de su cuerpo. Sorprendentemente, los 2 Olous todavía estaban vivos durante unos segundos, sus cuerpos caían flácidos al suelo, pero sus cabezas intentaban rugir en un gesto de puro horror. Pero, incluso en sus últimos segundos de vida, Naruto no les permitió tener ningún indulto, ya que inmediatamente después de arrancarles la cabeza con sus garras, comenzó a desgarrar las cabezas cortadas de los Olous con sus dientes. Naruto disfrutó de una comida rápida después de eso, incluso yendo tan lejos para burlarse de sus enemigos después de la muerte y reír de manera desagradable también.
La breve pelea lo había dejado en un estado de ánimo más feliz, y mientras miraba hacia la interminable noche que tenía por delante, sintió la poderosa necesidad de explorar. Había algo extraño punteado en el paisaje muy por delante de él, pero no podía imaginarse qué era. A medida que se acercaba cada vez más, su visión podía distinguir más de lo que le esperaba. Parecía un agujero gigante desde su perspectiva, pero no fue hasta que llegó al lugar que se dio cuenta de que era un enorme cañón. ¿Y qué cañón era? Absolutamente gigantesco, avergonzando incluso al gran cañón del mundo humano. A Naruto se le quitó el aliento y los rastros de su antiguo yo se abrieron paso en sus ojos. Sabía que tenía que explorar este cañón. Miró hacia abajo y vio rocas afiladas en el fondo de un acantilado empinado, afilado y peligroso. No había senderos aparentes, puntos de apoyo o rocas periféricas que pudieran usarse como palanca. Cualquier tonto que intentara enfrentarse a esta bestia seguramente sufriría una muerte dolorosa en el fondo, al menos, cualquier tonto que fuera humano. Naruto se paró sobre sus patas traseras e hinchó el pecho, luciendo increíblemente ridículo con el fondo monótono. Hizo un bailecito inmaduro y excéntrico, y saltó imprudentemente del desfiladero sin dudarlo. Cayó un rato, tarareando tranquilamente para sí mismo, ya que no estaba cayendo varios miles de pies. Mientras se acercaba a la pared, sus patas traseras salieron disparadas detrás de él y sus poderosas garras se clavaron en la roca. Vio un hoyo excavando en la parte inferior por el rabillo del ojo, pero nunca volvió a salir a la superficie. También vio algo extraño. Casi parecía una especie de edificio, pero sus estructuras en ruinas parecían negarlo como el caso. Naruto se dejó caer sobre la arena con un leve gruñido y pudo ver más de cerca el llamado edificio. Era de color rojo y parecía una torre alta, o al menos lo habría sido si el 90% del edificio no estuviera esparcido por todos lados. Parecía que alguien había tomado una hoja enorme y simplemente cortó la torre por la mitad, y luego en segmentos aún más pequeños. Naruto estaba desconcertado por la cosa, su curiosidad se apoderó de él una vez más. Arrastró su cuerpo cuadrúpedo por la arena, con los ojos fijos en nada más que el edificio rojo. Se golpeó el dedo del pie con algo, lo que le hizo maldecir de dolor y perder la concentración. Directamente enfrente de la torre, había un punto bronceado que se elevaba sobre el paisaje durante unas 6 pulgadas. Naruto se inclinó cautelosamente y extendió su pata para tocar la cosa, frotando sus almohadillas por todas partes. Era áspero, y Naruto reconoció el material como un tipo de ladrillo de piedra, un marcado contraste con el edificio que estaba frente a él. Naruto sintió la superficie áspera durante unos segundos más, antes de retraer con fuerza su pata y clavarla en la arena debajo del objeto de piedra. Naruto cavó alrededor a un ritmo fenomenal, sus garras trabajando en perfecto tándem juntas. En unos minutos, Naruto había descubierto todo. Colgaba bajo tierra en un ángulo ladeado, y resultó que estaba nivelado, sería una superficie completamente plana. Una pared, murmuró Naruto para sí mismo. De hecho, el objeto de piedra fue una vez parte de una pared. Solo había una capa de ladrillos, pero muchas filas y columnas que se elevaban a gran altura. Extendió la mano para tocarlo de nuevo, frotando sus manos sobre una extraña insignia que parecía 10 remolinos de uniforme. Una extraña sombra entró en la visión de Naruto, y sus instintos lo hicieron moverse instantáneamente, completamente preparado para cualquier tipo de pelea. La sombra parecía provenir del interior de la Torre Roja, pero Naruto no pudo distinguir qué era. Caminó cautelosamente hacia la torre, sus nervios se dispararon cuando entró al interior. Sintió movimiento por una fracción de segundo, y se disparó por el pasillo de la torre como velocidades cegadoras, con la intención de atrapar quien lo estaba espiando. La torre parecía llevarlo bajo tierra, y le habría parecido extraño que este lugar fuera un enorme complejo subterráneo en lugar de una torre. Los pasillos se volvieron cada vez más parecidos a mazmorras, las antorchas apagadas alineando las paredes y los callejones sin salida se volvieron más comunes. Llegó a un sinuoso tramo de escaleras después de encontrarse con unos 6 callejones sin salida, y vislumbró la sombra mientras se acercaba al final de la escalera. Se balanceaba de un lado a otro rítmicamente, casi como si estuviera atrayendo a los jóvenes adjuchas.
Pero, la sombra desapareció cuando llegó al final del pasillo, pero finalmente fue capaz de ver a su dueño cuando entró en la cámara al final de la escalera. Era una figura envuelta en un sudario, vestida con una capa negra y medía unos 2 metros de altura. Pero, lo que más notó Naruto fue el hecho de que estaba de pie. Un bastolorde, asumió Naruto, y aunque probablemente era el caso, Naruto esperaba desesperadamente estar equivocado. El bastolorde ni siquiera necesitó darse la vuelta para notar la presencia de Naruto. Más bien, continuó sentado allí como si Naruto no estuviera allí, mirando la máscara de Oyou y luego, finalmente, las paredes en ruinas y el piso de arena. Naruto miró atónito cuando Bastolorde finalmente se levantó, pero ignoró a Naruto incluso si se tensó para una pelea. El poderoso ser tardó unos minutos en crear un pequeño agujero lo suficientemente grande para la máscara, antes de soltarlo casualmente y darle al hueco muerto un entierro adecuado. El Bastolorde suspiró para sí mismo. Bueno, no te quedes ahí parado con esa mirada retardada en tu rostro, niño, dijo, dirigiéndose a Naruto por primera vez. Naruto salió de su ensueño ante ese comentario. ¿Retraso? ¿Quién diablos eres tú para decir que soy retrasado? Eres un maldito bastolorde, que no hace nada más que sentarse en el sótano de una torre abandonada mirando las máscaras Oyou todo el día. El bastolorde lo ignoró, y para la frustración de Naruto, ahora estaba mirando al suelo nuevamente, con los ojos entrecerrados como si estuviera aburrido. Finalmente, habló. Sí, tienes razón, admitió. El poderoso Oyou finalmente se quitó la capa, revelando su verdadera apariencia por primera vez. El color de su piel era de un gris crudo y pegajoso, con horribles bubones y apéndices que sobresalían de todas partes de su cuerpo. 6 pinchos estaban rodeados de su cuello, casi parecían un collar de huesos. Su máscara era diabólica, con un mentón anguloso y cuernos curvos saliendo de la frente de la porcelana blanca. Sus ojos eran de color amarillo mostaza, como todos los demás Oyou del mundo, pero estaban tristes y sombríos, aunque también estaban sesgados por la ira. Feos pelos grises asomaban por la parte posterior de su máscara, y bajaban para formar largas púas por su espalda. El bastolorde miró al Oyou más débil, y Naruto sintió una de las atmósferas más opresivas que había experimentado en su vida. Prácticamente se podía saborear la amargura que rezumaba del bastolorde. Este es mi reino, le siseó a Naruto, quien respondió a esa declaración con algo de confusión. ¿Tu reino? Preguntó Naruto. No le gustaba sentarse aquí y charlar con el Oyou, pero era un milagro que aún no lo hubieran atacado. Tal vez podría prolongar esto lo suficiente para escapar. Bastolorde se acercó a Naruto y lo agarró con fuerza por el hombro, lo que evitó que Naruto escapara. Mi reino. Repitió, mirando a los ojos de Naruto. Bastolorde soltó su agarre después de eso, dándole la espalda a Naruto. Tu reino. Naruto hizo una pausa. Este lugar no es más que un montón de ruinas ahora. Fuera de la torre, vi este muro de piedra con una extraña insignia en él. Probablemente hay más bajo tierra, ¿y me estás diciendo que este lugar es tu reino? Preguntó Naruto. El bastolorde se tensó aún más. Se fue mi reino, susurró, aunque todavía Naruto escuchó fácilmente. Un pequeño resoplido de una risa vino de Naruto, y era obvio que estaba tratando de no reírse. Por dentro, no quería hacer más que estallar en carcajadas e insultar y burlarse del bastolorde por la pérdida de su reino. Pero, sabía que este Oyou estaba a leguas por delante de él, y reír sería equivalente al suicidio. Pero Bastolorde ignoró ese breve estallido. Naruto tuvo suerte de ser un bastolorde relativamente paciente. Pero, mi reino fue destruido, por ese bastardo de Baragan. Pensé que el terreno accidentado y el agujero profundo ofrecerían un obstáculo de terreno adecuado para que existiera un reino Oyou en el fondo de este cañón, pero aparentemente ese no es el caso, mientras Baragan usó sus números superiores para aplastar a los nuestros. Yo era el único que quedaba con vida, y lamento la pérdida de mi reino todos los días. Naruto se puso serio por un momento. ¿Disfruta Baragan destruyendo pequeños reinos? Preguntó. Bastolorde resopló ante eso. ¿Disfrutarlo? Vive para ello. Si el hijo de puta pasa demasiado tiempo sin enviar su ejército a nadie, entonces se pone de mal humor, dijo Bastolorde. Naruto parecía confundido, como si estuviera a punto de preguntar cómo sabía esto. Bastolorde suspiró.
Supongo que te diré mi nombre, entonces. Es Balikaz Almacín, pero dudo mucho que hayas oído hablar de mí. Como si acabara de responder a su propia pregunta, los adjuchas frente a él sacudieron la cabeza. Una vez fui el mejor amigo y campeón de Baragan, lo que significa que también fui el segundo al mando dentro de las noches. Pero, a medida que pasaba el tiempo, comencé a ver un problema severo con la arrogancia y las maneras de mi líder. Egoísta, y comencé a anhelar el poder supremo para mí. No ayudó que fuera sádico e impulsivo en ese momento. Finalmente, dejé las noches y Baragan atrás, y comencé mi propio reino en el fondo de este cañón, lejos de las noches. Naruto parecía sorprendido y enojado por esta revelación. Hace unos 3 años, comencé a buscar a mi sucesor. Te vi surgir del bosque menos subterráneo cuando deambulaba por Huecomundo. Tú y ese bicho adjuchas planeaban ir a las noches. Tú en particular. Vi un candidato muy probable para ser mi sucesor, pero claro que había otros, pero ahora están todos muertos, y eso es lo que pensé que te pasó a ti también cuando entraste a las noches y nunca saliste. Pero, en los 3 años que estuviste atrapado en las noches, todo cambió. Siendo todavía el Oroou sádico y descarado que era en ese momento, tontamente decidí que tenía la mano de obra necesaria para atacar las noches. Conduje a mi ejército por el cañón y hasta el palacio, pero todos fuimos aplastados antes de que pudiéramos llegar a la sala del trono de Baragan. Después de ese incidente, me había revelado a Baragan, y su rabia no conocía límites mientras se aprovechaba de nuestra debilidad. Para asestar un golpe devastador aquí en casa. No sé por qué me estás explicando todo esto. En caso de que no lo hayas notado, no soy exactamente el Oroou más agradable del mundo, así que si estás buscando simpatía, has venido al lugar equivocado. Dijo Naruto con rudeza. Balikaz permitió que el fantasma de una sonrisa apareciera en su rostro. Es verdad. Puede que sea un viejo Oroou que está pidiendo simpatía. Ya no hay reino para que te hagas cargo, y ni siquiera estoy seguro de que quieras hacer eso en primer lugar, dijo con amargura. Naruto se apartó de él. Bueno, simplemente estás de suerte. Tuve un pequeño encontronazo con el Rey de las Noches, y ahora mi objetivo es superar su reino con el mío. Sin embargo, incluso si creo mi propio reino, yo no sería tu sucesor. No voy a hacer que mi espíritu se rompa como lo hizo el tuyo, ni voy a que mi reino se derrumbe. Al que te sucedan ambas cosas, eres un viejo patético. Vasto lorde, que ni siquiera merece mi simpatía. Estabas mejor como campeón de Baragan. Balikaz miró al chico con más que un poco de resentimiento, a lo que Naruto ignoró. Además, tengo un objetivo mayor en mente que sería en vano con gente como tú. La destrucción de Konohagakure no Sato, en los países elementales, y la aniquilación completa de la raza Shinigami. Ese es mi verdadero objetivo final, no algunos pequeños reinos remanso en el fondo de un cañón. Naruto le dio la espalda al rey caído, finalmente habiendo tenido suficiente de él, y subió las escaleras. La mente de Balikaz se entumeció por un minuto, antes de que sucediera una especie de epifanía. ¿Konohagakure? ¿Este niño quiere destruir el Konohagakure? No puede estar hablando de otra aldea. Solo hay un Konohagakure en el mundo. Espera, chico. No puedes ir a destruir Konoha ahora mismo. Hacer eso es lo mismo que suicidarse. Le gritó a Naruto, quien hizo una pausa en su ascensión para mirar intensamente a Balikaz. ¿Qué fue eso? ¿Me estás diciendo que destruir Konoha está más allá de mis capacidades? Rugió de ira. Balikaz aparentemente había golpeado un punto muy doloroso para Naruto. Básicamente le estaba diciendo al chico que era demasiado débil. Pero la rabia duró poco y se desvaneció hasta convertirse en sospecha. Ahora que lo pienso, ¿cómo usted incluso sabe acerca de Konoha en el primer lugar? Cualquier persona que no es de los países elementales no debe tener ningún conocimiento de ella. Los dos se quedaron en silencio por un momento. ¿Quién eres tú? Balikaz estaba evitando la mirada de Naruto, como si algo desagradable de su pasado hubiera regresado para perseguirlo. Eso no importa. Dijo después de un momento, haciéndose parecer aún más sospechoso. Todo lo que sé es que la aldea de Konoha ha caído recientemente bajo la protección de los Shinigamis. Si atacas ahora, tendrás que luchar contra una gran cantidad de Shinigamis tú solo. También tienen la habilidad de llamar a capitanes o vicecapitanes a la escena por capricho, y eso es algo con lo que un adjuchas como usted no puede luchar.
Balikaf explicó. Naruto parecía en conflicto después de escuchar esas palabras. ¿Debería creerle al viejo Joe? ¿O simplemente estaba sacando cosas de su trasero para mantenerlo aquí? Eso explicaría todo el tartamudeo y la obvia mentira que estaba haciendo antes. Vete a la mierda, dijo Naruto con vehemencia, su voz se convirtió en un chillido y una sonrisa forzada y demasiado feliz en su rostro. Dijo Balikaf. Dije que te jodan, gilipollas. No tengo que creer tu mierda. Eres un ex-rey, y eso te convierte en un mentiroso por defecto. ¿Me estás diciendo que Konoha recibe todo este tratamiento especial sin ninguna razón? Eso es francamente ridículo. En el mejor de los casos, habrá algunos shinigamis de bajo rango estacionados allí, a quienes fácilmente puedo eliminar sin ningún problema. ¿No lo entiendes?, dijo Balikaf estoicamente. No, hacer entender Balikaf. Solo estás tratando de hacerme renunciar a mi sueño para que pueda construirme como su sucesor y a acariciar su propio ego patética. Bueno, supongo que lo que el hombre viejo, voy a ir a Konoha ahora mismo, destrúyelo y demuéstrales que soy totalmente capaz. La voz de Naruto se quebró en la última oración. De todos modos, he querido practicar cómo hacer esto, dijo Naruto, mientras abría la garganta y entraba en el vacío negro. Balikaf le tendió la mano. Espera, no, nos vemos, Balikaf. No mueras antes de que vuelva. Quiero demostrarte mis capacidades. Con una risa siniestra, la garganta se cerró antes de que Balikaf pudiera reaccionar, dejando nada más que un espacio normal donde el vacío una vez estaba. Balikaf se sentó en la arena con frustración, su cuerpo temblaba. Tonto estúpido, la garganta se abrió muy por encima de Konoha, donde incluso el monumento de Konoha se podía ver a vista de pájaro. El Oroou que estaba dentro salió inmediatamente de la garganta tan pronto como vio el cielo azul, ansioso por causar estragos en los habitantes de abajo. Flotó en el aire por un momento, mirando hacia el pueblo desde su punto de vista. Se veía tan pacífico, como si ni siquiera se hubiera visto afectado por la guerra que estaba ocurriendo actualmente con Iwa. Los niños jugaban en las calles, los vendedores sonreían y vendían productos a sus valiosos clientes. Shinobi, Gen y Hokage fueron tratados con total respeto. Pero lo más importante es que ni uno solo de ellos ignoraba al monstruo en los cielos, listo para degollar en cualquier momento. Naruto miró hacia el pueblo con una mirada hambrienta en sus ojos, como una deidad malvada preparándose para llover su juicio sobre los tontos mortales. Pasó una pata por su máscara, acariciando la parte posterior de las orejas hasta la parte inferior de la barbilla. Bueno, suspiró con nostalgia. Sigamos con eso entonces, y el capítulo terminó. Es breve, sin duda, pero eso no significa que no debas revisarlo. Por favor, haz eso, lloraré si no lo haces. Una vez más, lamento no haber podido actualizar la hora propuesta, pero la mayoría de mis escritos los hago los fines de semana y, dado que la casa de mi abuela no tiene una conexión de internet de calidad, no pude trabajar en ella. Pero, está aquí ahora. Y lo dejaré así ahora, así que los veré a todos la próxima vez. Adiós. Capítulo 15. Infalibilidad. El ciudadano medio en Konoha no se dio cuenta de que todos estaban siendo observados por una fuerza poderosa e invisible desde más allá de la tumba. Eso podría no ser necesariamente algo bueno, ya que significa que cualquier Shinigami que estuviera estacionado allí podría tomar lo que quisiera de cuanto quisiera. Tal fue el caso de muchos de los Shinigamis más corruptos y arrogantes, quienes estaban molestos por tener que venir a este pueblo atrasado en primer lugar. Todos pensaban que eran Shinigamis de élite, y estaba por encima de ellos proteger este pequeño pueblo de cualquier hueco débil que pudiera atacarlo. Uno de los Shinigamis, un hombre calvo de 6 pies de altura, que estaba actualmente estacionado en el techo de la mansión Hokage, era probablemente el más prominente en esta línea de pensamiento. Pensó que era Dios, pero en realidad era un perdedor tan patético que decir su nombre sería un insulto para todos los que leyeran esta historia. Actualmente estaba acostado en una posición reclinada sobre los escombros del techo rojo, comiendo la comida que robó de una tienda de té cercana. No veo qué tiene de especial este lugar, o por qué tenemos que proteger un pozo de mierda como este. Murmuró, masticando el dango que había robado directamente del plato de otra persona. El Shinigami se recostó y puso sus manos detrás de su cabeza. No hemos tenido más que huecos débiles desde que llegamos aquí.
Descubrir este pequeño continente no ha sido más que un problema. Simplemente nos da más área que tenemos que proteger. Si me saliera con la mía, dejaría de proteger a los humanos. Y dejarlos morir a manos de los Hoyous. Dijo en voz alta, riendo como un cerdo al pensar en la muerte de humanos, pero su expresión cambió dramáticamente cuando vio un pequeño destello de algo alto en el cielo. ¿Qué es eso?, preguntó, abriendo un ojo a la cosa, que parecía estar cayendo rápidamente hacia la tierra. Se puso de pie torpemente, sacando su Zanpakutou en respuesta. Pero, el Shinigami fue tomado por sorpresa cuando el parpadeo de algo desapareció de la vista en un borrón. ¿Qué?, preguntó confundido, antes de que una extraordinaria sensación de dolor se disparara por todo su ser. Los ojos del herido Shinigami se agrandaron cuando vio a un pequeño Adjuchas, apenas más grande que él, directamente detrás de él, con su grotesco brazo rojo atravesado por su abdomen. El moribundo Shinigami gritó de dolor cuando el Oyou pareció agarrar sus entrañas con sus afiladas garras. Su mundo entero se volvió negro cuando los Adjuchas le arrancaron las entrañas directamente de su cuerpo, agarrando un gran trozo de su intestino delgado en su garra derecha. Naruto sonrió de placer mientras sostenía el órgano viscoso y sangrante en su pata. Disfrutaba cambiar de su forma cuadrúpeda a una postura más bípeda, aunque solo fuera para poder realizar un movimiento como ese. «Oh, este intestino delgado me quedaría bien, ¿no crees?», preguntó al aire. Sin esperar a recibir una respuesta, envolvió el trozo de intestino desenrollado alrededor de su cuello para que pareciera una horrible bufanda ensangrentada. Una prenda de vestir humana improvisada en nada más que un monstruo sanguinario. Naruto se puso de pie sobre sus patas traseras, haciendo una pose ridícula antes de hacer una pequeña maniobra errática en la azotea. Ya se estaba divirtiendo mucho, y ni siquiera había comenzado con los aldeanos todavía. Se volvió hacia el Shinigami muerto. «Bueno, me queda bien, señor». Hizo una pausa por un momento y no recibió respuesta. «Bueno, ¿verdad?», preguntó. Se inclinó sobre el Shinigami muerto. «Oye, ¿por qué no me respondes? ¿Es porque estás muerto? No puedes aceptar esa excusa. Necesito que me digas lo bien que me queda tu intestino delgado. Necesito recordarte que estoy dándote todas las oportunidades para responder. Así que hazlo, o te mataré, otra vez». Se quejó. Cuando no recibió respuesta, gruñó y pateó el cadáver del Shinigami desde el techo, y lo vio caer en picado a las calles de abajo. Arrancó la bufanda de su cuello, antes de arrojarla para unirse a su amo. Sabía que la única razón por la que lo hizo era porque mirar alrededor del pueblo lo ponía furioso. En los 3 años que había estado fuera, la aldea se había recuperado por completo, cuando sabían muy bien que no se merecían tal cosa. De hecho, la cara de Danzou se había agregado al único espacio que quedaba en la montaña, y había muchos más edificios en las aldeas, ya que habían construido hacia afuera para convertirse en algo más parecido a una capital real. Sin embargo, esos no fueron los únicos cambios. Cada edificio se veía un poco mejor, un poco más limpio, como si todo el nivel de vida en el pueblo hubiera mejorado durante su ausencia. Atrás quedó el sucio y pequeño complejo de apartamentos donde había vivido, y en su lugar surgió un sofisticado hotel, que se convirtió en un lugar popular para los embajadores que visitaban el pueblo. Naruto nunca vio el nuevo edificio que había aparecido. Todo lo que vio fue su antiguo apartamento y todos los malos recuerdos que lo acompañaban. Más y más malos recuerdos entraban en su cabeza, uno nuevo en su lugar tan pronto como se había librado del viejo. Todo terminará pronto, pensó Naruto para sí mismo. Y entonces nunca más tendré que pensar en esta mierda. Su atención se centró en el edificio en cuyo techo estaba sentado actualmente, y la imagen de Danzou sentado en su escritorio, tramando el próximo uso de su chakra apareció en su cabeza. El deseo de rasgar al viejo por uno nuevo floreció en su cabeza, pero se contuvo de llevar a cabo ese deseo. El viejo tonto debe esperar, por ahora. Más tarde, después de presenciar la destrucción de su patético pueblo, sin siquiera saber la causa. Incluso después de tranquilizarse a sí mismo de ese hecho, los Adjuchas apenas pudieron resistirse a matar a Danzou primero. Esta sería la última vez que vería este continente, se lamentó mientras miraba la calle de abajo. Todos sus asuntos de después de este punto existirían en la otra vida, como un Oyou que luchó contra la sociedad de almas.
Entonces, podría hacer esto lo más divertido posible. Respiró el aire fresco de Konoha, antes de saltar libremente a la calle de abajo. Desde que la institución de investigación experimental y científica había desaparecido misteriosamente del mapa, los Shinigami se vieron obligados a utilizar otros métodos además de la tecnología del instituto para localizar Oyous. Lo que hicieron hoy en día fue reunir los mejores sensores Reiatsu del mundo y colocarlos en sitios específicos alrededor del área específica. Los sensores captarían el Reiatsu de un Oyou y alertarían al otro Shinigami a través de una bengala. Si el Oyou era demasiado fuerte para que ellos lo manejaran, enviarían una El Butterfly de regreso a la sociedad de almas solicitando refuerzos. El sistema no era demasiado ineficiente para ser honesto, y con el aumento de la seguridad en esta aldea en particular, significaba que las llamadas de respaldo consistirían en nada menos que Shinigamis de alto nivel. Y resultó que el sensor Reiatsu para el sector de Konoha estaba detectando algo de actividad Oyou. La actividad de Big Oyou también, si el gran Reiatsu fue alguna vez un indicador. El simple hecho de sentirlo le puso los nervios de punta, y buscó a tientas realizar un Kidou que alertaría a los demás de la presencia del Oyou. Cualquiera que sea el caso, solo sabía que iba a ser una gran pelea. Los otros 11 Shinigami se congelaron al ver el rayo rojo de Kidou iluminar el cielo. Un Oyou estaba en la aldea o se acercaba a ella, algo raro por derecho propio. Pero, las órdenes de los superiores explicaron que podría haber un aumento repentino de ataques Oyou en esta área. La mayoría de los Shinigami no pudieron resolver la sensación de que esto podría ser el comienzo. El Shinigami se encontró con su sensor de Reiatsu en el centro de la aldea, donde había enviado la bengala. Parecía inquieto por algo que había ocurrido. Maeda. ¿Qué pasa?, preguntó un joven Shinigami de aspecto confiable que estaba guiando a los demás a su destino. Maeda no le respondió. En cambio, gradualmente levantó una mano temblorosa y señaló las calles de abajo. El Shinigami se volvió tenso para mirar hacia donde estaba señalando Maeda, y notó un pequeño zorro Oyou avanzando pesadamente por las calles de Konoha. Parecía estar contemplando lo que iba a ser atacado primero. No parecía tan amenazante para los estándares de Oyou, pero el Shinigami podía ver varios rasgos clave que delataban lo que era. Adjuchas, dijo Maeda con miedo. Tan pronto como escucharon esa palabra y miraron a la bestia que acechaba las calles debajo de ellos, todo el aliento se les atascó en la garganta. 10 de los Shinigamis parecían estar luchando por las palabras, aunque el líder parecía estar paralizado por las adjuchas. ¿Qué hacemos, Kuroki?, preguntó Maeda. Kuroki volvió a colocar la cabeza en su lugar, poniéndose serio en menos de un segundo. Sasaki, pide refuerzos inmediatamente y trae un capitán o vicecapitán aquí. Esto es algo que está fuera de nuestra liga, ordenó, pareciendo frustrado cuando Sasaki se detuvo para responderle. Ve, Sasaki. Deja de perder el tiempo y envía una mariposa infernal a la sociedad de almas, ahora mismo. Gritó. ¿Qué hacemos mientras tanto, Kuroki?, preguntó una mujer Shinigami en algún lugar detrás de él. Kuroki miró intensamente a los adjuchas de abajo, no quería nada más que huir de la escena y ver a su superior lidiar con las cosas. Pero, interiormente, sabía que no podía hacer eso. No mientras ese adjuchas estuviera paseando, poniendo vidas en riesgo. Nosotros atacaremos al objetivo. Naruto simplemente no sabía por dónde empezar. Era como un niño que deambulaba por una tienda de dulces y tenía acceso completo e ilimitado a todo lo disponible. Todas estas personas eran ovejas. No, son más bajos que las ovejas, ya que ni siquiera se dieron cuenta de que el lobo grande y malo estaba aquí para venir a comerlos. Oh, ¿qué es eso de aquí?, dijo, notando a un anciano débil que apenas podía pararse. Contempló comérselo primero, pero su atención se desvió del anciano y se centró en unos pocos estudiantes de la academia que estaban saltando por la aldea jugando su juego de ninja. Oh, tal vez debería comerlos primero. Después de todo, los niños traviesos necesitan ser castigados, se rió entre dientes al pensarlo, antes de ver a una joven madre y su bebé rodando por el pueblo. Jackpot. Haría una excelente primera comida, exclamó, mientras aceleraba hacia la mujer y el niño. Kuroki notó esto inmediatamente desde su posición en la azotea. Espera un minuto. Ha hecho un movimiento y va a por esa mujer y su bebé.
exclamó, dibujando frenéticamente su Zanpakutou. En un intento desesperado por salvar a la madre y al niño, usó a Shunpo para llegar allí como un poseso, ignorando los gritos de preocupación de sus compañeros de equipo. No lo suficientemente rápido. No lo lograré, pensó mientras veía a Loyou casi sobre la mujer inconsciente. Hora de comer. Naruto rió ridículamente, abriendo la boca en un intento de desgarrar la carne de la mujer. Se desgarró en algo de carne, pero no era del tipo que esperaba en ese momento. Allí, justo enfrente de él protegiendo a los dos humanos, estaba un Shinigami alto y desgarbado con su Zanpakutou dibujado. El dios de la muerte vestido de negro había usado su propio cuerpo para evitar que se comiera a la mujer, lo que explicaría por qué sus dientes estaban hundidos profundamente en el hombro del Shinigami. El Zanpakutou cayó inútilmente de las manos del Shinigami, y Naruto escuchó voces que provenían de lo alto de un tejado a cierta distancia. Miró hacia allí mientras mantenía un firme agarre sobre el Shinigami, y notó que otros 10 Shinigamis estaban reunidos en un grupo, aparentemente preocupados por su compañero ahora herido. El Shinigami levantó débilmente su brazo libre, empujando la máscara de Loyou en un intento de ganar tiempo para la madre y el niño. Naruto gruñó de rabia como resistencia, y lenta pero con fuerza mordió con más fuerza el hombro del Shinigami. El Shinigami gritó de dolor cuando comenzó a sentir que sus huesos se rompían bajo la intensa presión que el zorro estaba ejerciendo sobre él. Naruto ya había jodido bastante y arrancó el trozo de carne del hombro directamente del cuerpo de Kuroki. Kuroki gritó de dolor mientras caía al suelo, la sangre brotaba a borbotones de la herida fatal. Naruto masticaba la mezcla de músculos, huesos y tendones, su satisfacción por la comida calmaba constantemente su rabia. La visión de Kuroki comenzaba a desvanecerse, y lo último que vio fue la horrible imagen del zorro Adjuchas masticando su carne, sangre fresca y roja goteando por su máscara y cuello. Aún así, Kuroki se sintió extrañamente a gusto a pesar de la horrible exhibición, sintiendo un grado de calidez que provenía de rescatar a esa mujer y a su hijo. Naruto notó que el Shinigami había fallecido ahora, pero no había tiempo para que él disfrutara de una buena comida de Shinigami. Sus camaradas que actualmente viven estaban gritando el nombre de su camarada muerto, mientras le gritaban poderosas obscenidades. La cantidad de Shinigami presentes lo molestó un poco, aunque el Loyou nunca lo dejó ver. Por mucho que se resistiera a admitir, las palabras de Balikaz volvían a perseguirlo, cubriendo sus pensamientos con la idea de que venir aquí era un suicidio. No estaba equivocado, no lo estaba. Podría tener éxito, incluso si las palabras de Balikaz fueran correctas. Todos estos Shinigamis parecían estar destronados o en un rango muy bajo dentro de su división. Esto no debería ser un problema para él, pero si fuera así, ¿cuál era el peligro de venir aquí por lo que Balikaz parecía tan preocupado? También tienen la capacidad de llamar a capitanes o vicecapitanes a la escena en un capricho, también estaba eso. Una sensación de hundimiento se apoderó de las entrañas de Naruto, y se dio cuenta de que si había una cantidad anormal de Shinigami aquí como dijo Balikaz, entonces probablemente también era cierto. Cerró su mente de los aldeanos por el momento. Necesitaría todo el enfoque que tenía para completar la prueba que tenía ante él. Escuchó un soplo de aire desde los tejados de allí, seguido por la vista de 11 Shinigamis vestidos de negro aterrizando con gracia en un círculo a su alrededor. Lo miraron fijamente, miradas de puro odio flotando en el aire y todas enfocadas en una cosa, él. El solo pensamiento impulsó el estado de ánimo de Loyou bipolar de mal en bien. La emoción del combate y la satisfacción que recibiste al matar a tus enemigos fue mucho mayor cuando te despreciaron. El Loyou abrió la boca y se rió entre dientes, haciendo alarde de los dientes rojos manchados para todos los Shinigamis a su alrededor. Escupió un grueso fajo de sangre en el suelo, y sonrió más cuando parecieron tensarse. Ojalá pudiera haberme divertido más con tu amigo antes de matarlo, siseó, tratando de presionar a uno de los Shinigamis para que lo atacara. Pero no fue suerte. Ya que aunque causó que algunos de los Shinigamis temblaran de rabia, nunca causó que lo atacaran abiertamente. Sasaki, ¿enviaste esa mariposa infernal a la sociedad de almas solicitando respaldo? Preguntó una de las mujeres Shinigami en un susurro. Sí, ya debería haber llegado allí. Con suerte, enviarán a un Shinigami de alto rango aquí en los próximos 10 minutos, dijo Sasaki.
Entonces eso significa que tendremos que mantener a raya a este bastardo hasta que llegue, ¿verdad? Preguntó otro retóricamente. Sasaki se rió sin humor. Eso es exactamente lo que tendremos que hacer. Con eso, los 11 Shinigami saltaron sobre un sonriente Naruto en un esfuerzo de equipo, sin saber que Naruto ya estaba comenzando a cargar a un 0. 10 minutos tarde, Hirako Shinji no sabía qué pensar cuando salió del Dangai y entró en Konoha junto con 2 escoltas Shinigami. Por un lado, supuso que era bueno que este supuesto Adjuchas todavía no hubiera hecho ningún daño a los civiles de Konoha. Por otro lado, claramente no era bueno que los Adjuchas también estuvieran comiendo a 11 Shinigamis recién muertos en ese momento. Shinji mantuvo la compostura al ver los cadáveres, pero los 2 escoltas a cada lado de él no tuvieron tanta suerte. Se necesitó una liberación de su presión espiritual para evitar que atacaran con rabia al Oyou que actualmente estaba comiendo. Eso no quería decir que Shinji fuera un campista feliz. De hecho, ahora mismo Shinji estaba más gruñón que cualquier otra cosa. Fue llamado desde su descanso para defender Konoha de un Adjuchas. Al menos agradeció a Dios por no tener que ir allí con su limitador. Por supuesto, él era uno de los principales partidarios de la propuesta, pero estaría condenado si no mordía el trasero de Minato por esto más tarde. Los Adjuchas los estaban ignorando actualmente, a pesar de que sabían muy bien que estaban allí. Retrocedan ustedes 2. Shinji les dijo a sus escoltas. Si ustedes 2 quedan atrapados con alguien como él, entonces morirán, susurró con seriedad, con una mirada sin nariz en su rostro. Ese sí, Hirako Fukutaichou. Saludaron, retrocediendo hasta cerca de la entrada del Dangai mientras el vicecapitán caminaba confiadamente hacia el Oyou. El Oyou fingía que Shinji no estaba allí, pero el vicecapitán no se engañó en lo más mínimo. Tan pronto como se acercara al Oyou lo suficiente, atacaría con sus garras y trataría de decapitarlo. Lo había visto varias veces antes. Sonido metálico. Sí, este Oyou era bastante predecible. Tan pronto como estuvo a 5 pies de él, el Oyou atacó. Pero, Shinji logró evitar el ataque fácilmente dibujando hábilmente su Zanpakutou en ese preciso instante. Estás interrumpiendo mi comida, hermano. ¿No te enseñan modales en la sociedad de almas? Estoy tan ofendido por esto que creo que debería matarte y defecar sobre todo tu cadáver, se burló Naruto repulsivamente, haciendo que Shinji hiciera una mueca ante la imagen. El vicecapitán de la quinta división, Hirako Shinji, se presentó, a lo que Naruto levantó una ceja. El punto muerto entre los dos terminó cuando Naruto apartó su garra del Zanpakutou y saltó hacia atrás. ¿Qué diablos? Se presentan a todos los que conocen, porque realmente creo que me importa una mierda cómo se llamen, dijo Naruto. Shinji, en lugar de parecer ofendido, simplemente sonrió tímidamente ante el comentario. No, es solo que siempre me enseñaron en la Academia Shinigami a presentarme a un oponente digno, incluso si es un zorro maloliente, andrajoso y retrasado como tú, comentó Shinji. Un fuego se encendió en los ojos de Naruto, pero aparte de eso, se veía completamente impasible ante el comentario insultante. Realmente has empezado a poner a prueba mi paciencia, Shinigami. Ya casi lo he tenido con la mierda de tu especie. ¿Cómo crees que estás obligado a proteger esta ley, con tu envío de vicecapitanes y capitanes en un capricho aquí? Bueno, adivina qué, Shinji, o como diablos te llames, es por mí que este lugar fue descubierto por los Oyous en primer lugar, ya que en realidad yo estaba aquí y maté a 2 Shinigami y un puñado de los humanos. Se jactó Naruto. Los ojos de Shinji se agrandaron. Espera, ¿eras tú? Preguntó, ignorando cómo este Oyou sabía sobre su nueva ley. Naruto solo sonrió, a lo que Shinji se puso muy serio. Ya veo. Y, si vienes aquí por segunda vez, significa que o tienes una fuerte atracción por el tipo de almas, o tienes un motivo oculto aquí. No tengo idea de cuál es ese motivo oculto, pero sepan que van a morir aquí, Adjuchas declaró Shinji, su Zanpakutou listo y en plena preparación para una larga pelea. Fuera del pueblo, lejos de todos los combates enloquecidos dentro del pueblo, apareció otra garganta. Sin embargo, dentro de la oscuridad del vacío no había una horda de Oyous hambrientos, sino solo uno pequeño y humanoide que parecía muy modesto. Sin embargo, si alguien hubiera detectado a este Oyou entrando en el mundo humano, la sociedad de almas se habría vuelto loca.
Balikaz Almacín estaba saliendo de la garganta, con los ojos fijos en el pueblo frente a él. En algún lugar, en ese pueblo, Naruto estaba peleando. Y ese pico de Reiatsu que había aparecido definitivamente tenía la misma fuerza que la de Naruto. Un vicecapitán, muy probablemente, dijo Balikaz para sí mismo, mientras se dirigía a la aldea. Solo esperaba poder llegar a tiempo antes de que Naruto se matara. A pesar de las preocupaciones de Balikaz, el joven Oyou se estaba aguantando bastante bien contra un vicecapitán. Su guardia y armadura no permitieron que ninguno de los cortes de espada del Shinigami lo hiriera, y más de una vez Naruto había sido capaz de darle algunos golpes poderosos a la cara de Shinji. Shinji se preparó para un ataque por encima de la cabeza con su Zanpakutou sellado, tratando de ignorar la herida que estaba derramando sangre por su frente. Pero, Naruto disparó su pata delantera a las manos de Shinji antes de que pudiera lanzar el ataque, casi arrancando la espada de su agarre. El vicecapitán de la quinta división tropezó hacia atrás por el golpe, tratando de mantener un agarre estable sobre su Zanpakutou. Pero, Naruto ya estaba sobre él de nuevo, usando su peso superior para enviar a Shinji al suelo. Levantó sus garras negras en un intento de acabar con Shinji, pero el vicecapitán se liberó del gran peso y bloqueó el corte hacia abajo con su espada. Shinji usó a Shunpo para levantarse en el aire, antes de flotar allí en un intento de crear una batalla aérea que funcionaría a su favor. Naruto gruñó. Todavía no podía hacer esa cosa de levitación que Shinigami de alto nivel parecía poder usar. Pero, no dejaría que una discapacidad como esa lo sacara de la batalla. Corrió hacia la pared de una casa cercana, haciendo que los escombros y los escombros se cayeran mientras rebotaba en la pared para obtener un punto de vista en el aire. Shinji entrecerró los ojos ante el truco, antes de prepararse cuando vio que los adjuchas estaban cargando su cero naranja. Lo disparó en el aire, pero el ataque no tuvo tal efecto en el Shinigami en el aire, ya que Shinji simplemente dividió la energía por la mitad usando su Zanpakutou. Naruto se quedó en el aire por un rato, dejándose una gran oportunidad para que Shinji la explotara. Efectivamente, Shinji se disparó hacia la tierra, como un meteoro negro con una flecha afilada que se extiende desde el extremo. En una fracción de segundo, Naruto había logrado proteger su máscara para que no lo empalaran, pero no pudo evitar que el Shinigami apuñalara a su Zanpakutou directamente en el lado izquierdo de su estómago. Naruto rugió de dolor, pero todavía no estaba fuera de combate. Utilizaría este tiempo para atacar por sorpresa a Shinji. La curva. Rugió, y disparó la mortal curva de energía naranja a Shinji como una gama de puntos negros. Shinji alguna vez se sorprendió al ver a los adjuchas lanzar un ataque como ese en un estado herido. La energía corrosiva conectó con su estómago, carcomiendo su túnica y quemando su piel hasta que se quemó. El vicecapitán también fue impulsado hacia atrás y ya no pudo presionar el ataque contra Naruto. Los dos cayeron al suelo, su pequeña escaramuza en el aire terminó por el momento. Shinji fue el primero en levantarse, su herida no era tan severa como la de Naruto. Jadeando salvajemente, sostuvo su espada en un ángulo hacia arriba. Colapso, la espada se apuntó hacia abajo. Sakanade. Shinji susurró. La espada pareció girar sobre su propio eje mientras se transformaba. Atrás quedaron la tradicional empuñadura y guarda, y en su lugar había un extraño anillo de metal, sobre el que la hoja agujereada parecía girar. Así que ese es el infame lanzamiento de Shinigami del que tanto he oído. Es la primera vez que veo uno, murmuró Naruto mientras se ponía de pie. Shinji solo sonrió con picardía, sin comentar sobre las musas de Naruto. ¿Hueles algo bueno?, preguntó retóricamente, mientras una niebla rosada se elevaba en el aire. ¿Qué?, preguntó aún confundido Naruto, antes de darse cuenta de que él lo hizo, de hecho, el olor a algo bueno. No se preocupen, adjuchas. Ya está sucediendo, barra. Los dos escoltas de Shinji estaban mirando con asombro a Shinji y su Shikai, sin sentir nunca que tendría la necesidad de liberar su Zanpakutou en un lugar como este. Entonces, ese es el Shikai de Hirako Fukutaichou. Es incluso más impresionante de lo que podría imaginar, dijo el primero. Pero, si siente la necesidad de usar su Shikai aquí con todo su poder, entonces el poder de ese adjuchas debe ser grande, concurrió el segundo. Los dos se sentaron allí por un momento con la cabeza en las nubes, antes de que el primero se diera cuenta. ¿Oh, sí?
Necesitamos obtener una foto de Loyou y documentarla para los registros en caso de que alguna vez se escape. Él gritó. Se volvió hacia su compañero. ¿Tiene el nuevo modelo de dispositivo de detección de almas?, preguntó. El dispositivo de detección de almas, o como se conocía formalmente como Denrai-Shinki, era el método que usaba Shinigami para rastrear Loyous. Sin embargo, con la disolución de la institución de investigación experimental y científica, era imposible conseguir ningún servicio de detección, pero al menos tomaría fotografías. El segundo escolta sacó el voluminoso objeto de su bolsillo. Según los estándares actuales, parecía un teléfono celular ridículo de los años 80, excepto en color marrón. Sin embargo, pasarían cientos de años antes de que el mundo humano llegara a algo parecido. Está bien, ahora toma la foto antes de que nos note, dijo el primer escolta. Una vez que hayas terminado con eso, llama para más refuerzos. ¿Tiene lugar? ¿Qué es?, preguntó Naruto, pero Shinji ni siquiera necesitó responder esa pregunta porque el mundo como Naruto lo estaba viendo se estaba distorsionando rápidamente, hasta que fue un cambio radical de lo que sabía. Bienvenido al mundo invertido, eslogan de Shinji. Naruto estaba teniendo dolor de cabeza por lo que estaba pasando actualmente. Todo estaba patas arriba. ¿Qué está pasando?, preguntó, todavía incrédulo por la ilusión. Debería ser bastante obvio a estas alturas, adjuchas. Todo está al revés, dijo Shinji, antes de entrar en acción. No sé qué está pasando, pero ahora mismo tengo que pelear contigo, ¿no es así?, dijo Naruto mientras Shinji corría hacia él. Trató de bloquear el corte de espada de Shinji, pero en lugar de golpear algo, se encontró con un corte en la espalda, exactamente el lugar opuesto desde donde Shinji había estado atacando. Naruto intentó agarrarse la herida de la espalda, pero terminó tocándose el torso. Maldita sea, ¿qué está pasando? Todo está invertido. Todo. Eso incluye la posición de tu herida percibida, dijo la voz de Shinji desde un lugar que Naruto no podía ver. Naruto se dio la vuelta de inmediato, tratando de localizar la voz de su oponente. Pero, tan pronto como se dio la vuelta, el Loyou fue cortado de nuevo por un Shinji que parecía aparecer de la nada. Pero, mientras lo cortaban, Naruto notó algo muy peculiar en este mundo. Pareció que durante una fracción de segundo durante el ataque de Shinji, su visión del mundo invertido volvió a la normalidad. Quizás, la niebla aún no era lo suficientemente potente como para anular el dolor. Pero, Naruto no veía cómo podría aprovechar el ser cortado todo el tiempo. No era un tanque de pelo puntiagudo y parche en el ojo que pudiera ignorar cientos de heridas y aún así poder disfrutar de la batalla. Volvió a ver a Shinji y descuidadamente le lanzó otra curva. Pero, como los ataques anteriores, resultó inútil ya que el mundo estaba invertido. Naruto se devanó el cerebro, tratando de pensar en algo en su arsenal que pudiera usar. Hubo este nuevo ataque que había estado practicando en Hueco Mundo por un tiempo. Se preguntó si algo así funcionaría en un mundo como este. Pero primero, tendría que esperar el momento adecuado, mientras se defendía continuamente de los ataques. Vio a Shinji cargando contra él una vez más, pero esta vez Naruto se dio la vuelta directamente y trató de atacar al vicecapitán. Todavía falló un poco en su objetivo, pero fue suficiente para que Shinji evitara correr el riesgo de cortarlo. Otro corte. Todavía no estaba en posición. Un ataque bloqueado con suerte. Naruto estaba comenzando a cargar energía en una de sus colas. Un corte frontal directo hacia él directamente delante de él. Ahora. Círculo cola. Naruto exclamó, mientras disparaba el poco de luz naranja de su cola. Al principio, el rayo se parecía a un cero ordinario con su trayectoria. Pero muy pronto, las colas de Naruto resonaron con la energía para girar a la izquierda. Muy pronto, la luz naranja había girado por completo alrededor del área, antes de ser absorbida por las colas de Naruto. Shinji, que en realidad estaba atacando por detrás, fue sorprendido por el extraño ataque y fue golpeado por el rayo naranja justo cuando estaba a punto de regresar a las colas de Naruto. El vicecapitán gritó de dolor cuando fue impulsado hacia adelante por la explosión. Chocó contra la pared de un edificio, apenas consciente y con la piel chamuscada. Con la debilidad de su dueño, el Shikai de Shinji se desvaneció y la niebla rosa se dispersó, revelando un mundo normal para Naruto y un Shinji derrotado.
H. Hirako Fukutaichou, dijeron los dos escoltas simultáneamente, y el segundo dejó caer su comunicador en estado de shock. Allí yacía su vicecapitán, apoyado contra la pared, derrotado por ese adjuchas. Simplemente no había forma de que algo así pudiera pasar, era ridículo, pero era cierto. Su vicecapitán había sido derrotado por un adjuchas. Los dos Shinigami estaban comenzando a entrar en pánico. Por el bienestar de Shinji, por el bienestar de ellos mismos y por el bienestar de la aldea. Hirako Fukutaichou, gritó el segundo escolta, antes de que el primero se tapara la boca con la mano. El segundo pareció intentar un discurso ahogado, pero el primero lo hizo callar de inmediato. Naruto giró la cabeza para mirarlos, una mirada aturdida pero enojada se fijó en el Shinigami. «Nos están mirando», susurró el primer escolta frenéticamente. «¿Cuándo llamaste para pedir refuerzos?», preguntó a su camarada. «Hace unos 7 minutos. Solicité un capitán esta vez porque parecía que un vicecapitán tendría problemas». El segundo escolta no pudo ocultar su preocupación. Con un grito lejano, y en contra de los deseos de su camarada, corrió tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo hasta donde Shinji yacía apenas consciente. Idiota! No vengas aquí. Él te mata, resopló Shinji desde su posición contra la pared. Efectivamente, Naruto enseñó los dientes amenazadoramente cuando la escolta corrió para ayudar a su vicecapitán. Rápido como un relámpago, Naruto balanceó sus garras horizontalmente hacia el desenfocado Shinigami, cortando la cabeza del cuerpo en un instante. A pesar de que fue una muerte notablemente limpia por parte de Naruto, los camaradas del Shinigami gritaron cuando vieron cómo lo decapitaban. Naruto tomó la cabeza cortada con sus garras y la abrazó cálidamente contra su cuerpo. «Oh, amo mi cabeza cortada». «Oh, sí, lo hago», dijo con una voz falsa, aguda y cantarina. Alguna vez estuvo feliz de poder actuar como un tonto de nuevo, especialmente porque no había tenido la oportunidad en su última pelea. Pero, cuando abrazó la cabeza cortada, Naruto también le aplicó demasiada fuerza y, como resultado, la cabeza fue aplastada bajo el peso, y la sangre y el cerebro se esparcieron por todo el cuerpo de Naruto. Ups. Parece que apreté demasiado fuerte. La primera escolta lo miró con odio. ¿Cómo se atrevía ese Oyou a tratar así la cabeza cortada de su amigo? Estaba a punto de dejar que la ira se apoderara de él y entablar combate con el Oyou, cuando una gran figura voló directamente sobre su cabeza. Afortunadamente para él, la criatura no le cortó la cabeza en absoluto, pero tanto él como Shinji se sorprendieron cuando torpemente tomó las adjuchas por encima de su cabeza y se las llevó. Espera. CV Akie-kon, Shinji fue interrumpido cuando comenzó a jadear de nuevo. Hirako Fukutaichou, exclamó el escolta viviente, olvidándose de las adjuchas y corriendo en ayuda de su vicecapitán. ¿Qué fue eso? Esa figura era completamente de tamaño humano, pero sentí un poderoso reiatsu de ella, y su reiatsu también era más como un Oyou que cualquier otra cosa, pensó Shinji, reflexionando sobre la existencia del criatura extraña. Sus ojos se movieron por todo el lugar mientras pensaba, y finalmente se abrieron cuando se dio cuenta. «Suéltame, idiota. Suéltame», rugió Naruto, al darse cuenta de que Balikaz era quien lo había agarrado de la nada y lo había alejado del pueblo. El viejo Oyou no le dijo nada, y no hizo nada más que apretar su agarre sobre Naruto mientras abría una garganta en el aire. Lo tenía. ¿No lo viste? Le di una paliza al vicecapitán al que tanto temías, y podría haber ido y destruido la aldea desde ese momento. ¿Cuánto tiempo planeas interponerme en mi camino? Balikaz. Balikaz suspiró ante su comentario idiota. ¿Aún no lo entiendes, Naruto? Naruto lo fulminó con la mirada y luego se volvió para evitar tener que hablar con Balikaz. Habría sido un capitán después, Naruto. ¿No viste que el vicecapitán tenía 2 escoltas y un dangai abiertos? Uno de ellos probablemente pidió más refuerzos, y esta vez habría sido un capitán. Cállate. No me importa eso. Podría haber tomado un capitán si hubiera querido, se susurró a sí mismo. Tonto. No podrías haber matado a un capitán, no importa cuánto luchaste. Y, no creo que entiendas tu posición. Te salvé por la bondad de mi supuesto corazón, pero la próxima vez que vayas y saca algo como esto, no vendré a rescatarte. Nadie te pidió que vinieras a salvarme, murmuró Naruto. La próxima vez no lo haré, multa.
Bien. Mientras los dos Hoyous bromeaban, Balikaz se deslizó por el portal negro de Hoyous y estuvo a salvo de los Shinigami. Estoy bien, te lo digo. Shinji le espetó a su escolta. Claramente, Shinji no estaba bien, ya que cuando se puso de pie para caminar, la sangre comenzó a fluir en cantidades aún mayores que cuando estaba sentado. Hirako Fukutaichou. Gritó preocupada la escolta. Ignora mis heridas por ahora. Lo más importante que pasó aquí es que dejamos escapar a un Hoyou muy peligroso. Si lo dejamos en paz, definitivamente matará a más Shinigamis. Y el Gotei 13 ya está atado. Fuerzas ahora mismo. Se acercó cojeando hasta donde estaba el Dangai y notó que el dispositivo comunicador móvil yacía en el suelo junto al Dangai. Regresaré e informaré de este desarrollo al capitán, y recibiré tratamiento médico para mí más tarde. Espero que al menos hayas reunido algo de información sobre ese Hoyou antes de que se escape. Él dijo. La situación de emergencia en este momento aparentemente estaba provocando algo de adrenalina no utilizada. Ese sí, señor. La escolta saludó. Shinji asintió. Bien, eso será útil en situaciones futuras. Ahora, quiero que escuches atentamente mis órdenes, ahora mismo. Tan pronto como regresemos a la Sociedad de Almas, quiero que vayas inmediatamente a la 9ª división y les des esa información para que puedan poner en sus archivos. Este es un hueco que debe tratarse con cuidado, y el primer paso en la dirección correcta es agregar su información y nivel de amenaza a nuestra base de datos. Otro saludo. Bien, ahora vamos, ordenó Shinji mientras él y la escolta entraban en el Dangai. Más tarde ese mismo día, la escolta entregó su informe a la 9ª división, que escaneó la foto del Hoyou y produjo una réplica de la instantánea de 20x25 centímetros ligeramente ampliada. El representante Shinigami colocó la foto, junto con la información en uno de sus archivos. Barra cuadrupedal Foxat Huchas. 7 pies de largo por 2 pies de ancho. Quejas. 12 humanos asesinados, 16 Shinigamis asesinados, ha atacado la aldea de Konohagakure no Sato en más de una ocasión. Y por último, es la razón principal detrás del descubrimiento del Hoyou del continente de los países elementales, leyó a través de la información de Naruto. Nivel de amenaza. Crítico. De ahora en adelante, este Hoyou tendrá el nombre en clave de Bulpes C, dijo el Shinigami mientras terminaba de recopilar la información. Cuando terminó, volvió a la escolta con una mirada preocupada. Este Hoyou es claramente muy peligroso, y en un nivel de amenaza tan alto para una primera aparición, debemos estar alerta con esta nueva estrella en ascenso. Es por eso que la 9ª división ha decidido hacer lo siguiente curso de acción. Con eso, el Shinigami se acercó a donde estaba la versión Shinigami de los archivadores, y colocó la información de ese Hoyou en los confines de un Hoyou en particular, uno que estaba etiquetado como Most Wanted Hoyous. Capítulo terminado. Este capítulo fue súper divertido de escribir, así que espero que disfrutes leyendo esto tanto como yo escribiéndolo. Y con eso, no te olvides de las reseñas. Las reseñas siempre alegran mi día, recuerda eso. Traducciones y otras funciones. 1. Sakanade. Counter-Stroke 2. Círculo cola. Anillo de cola. Eso concluye las cosas esta vez, y los veré a todos la próxima vez en el capítulo 16. No olviden revisar mi perfil para ver cuándo se publicará. Adiós.